Bien, mi nombre es Carlos Acevedo, como Pablo mencionó, y me gustaría, con la ayuda de Dios, que podamos sacar provecho del mensaje de esta mañana y también añadir que tengo un reto de concluir el tema. Será concluido y espero que sea en el tiempo prudente. Aparte de que me gustaría también decirles que normalmente los temas yo no digo que tienen conclusión, porque el crecimiento en la palabra de Dios siempre va en aumento y usted hoy aprende, pero mañana vuelve y se encuentra con esa palabra cuando tenga una conexión más estrecha y el Señor le va a revelar misterios sobre el mismo mensaje que usted no asimiló la primera vez. El último tema que compartí tenía que ver con una mentalidad saludable y fue un viernes en la noche y usé el mismo texto bíblico que utilizamos en esta mañana, que se encuentra en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que habla de lo que es el cerebro o la mente, que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, refiriéndose a la mente, y dice que de él van a qué cosa. Esta mañana, con la ayuda de Dios, muchísimas gracias, mi hermano, de verdad que si usted como que me leyó el pensamiento. Bien, ese versículo hoy lo vamos a ver un poco más allá que la última vez. Yo dije lo mismo, que vamos a tener una percepción del versículo no nueva ni diferente a otros predicadores, sino que tal vez el que no lo sabía podía aprender algo más. Hoy sucederá lo mismo, porque ahora vamos a hablar de algo que nosotros no hemos podido erradicar de nuestra vida y tiene que ver con el pecado. Estamos aquí, yo que estoy predicando, estoy lidiando con situaciones pecaminosas que todavía no he corregido. Antes de entrar allí me gustaría que oremos, porque vamos a hablar de ese jardín que tenemos en el cerebro, que ha ido floreciendo, no con rosas agradables, sino que ha ido floreciendo de pecado de manera continua. Y aunque avanzamos como cristianos, hay pecados que han desarrollado en nuestra vida y son parte de nuestra vida. Nosotros celebramos los cumpleaños con ellos, nosotros vamos a gira con ellos, vamos al templo con esos pecados porque son nuestros, no los soltamos. Y a veces queremos, y por más que tratamos, es como si no hay manera. Esta mañana vamos a aprender algo con la ayuda de Dios y espero que prestemos mucha atención. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias en esta maravillosa hora, en este día santo, que estamos aquí para aprender de ti y con tu Espíritu Santo poder corregir nuestras faltas y tener un carácter similar al tuyo para cuando tú vengas. Danos sabiduría y entendimiento sobre lo hablado en esta mañana. Danos paciencia sobre todo y la presencia de tu Espíritu para aprovechar cada mensaje dado. Lo que no sea de ti, que sea olvidado de inmediato. Pero lo que sea para nuestra salvación, ayúdanos a hacer el esfuerzo mental para comprenderlo, asimilarlo, vivirlo y predicarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Una cita que se encuentra en la siguiente diapositiva, que conocemos mucho, tiene que ver con la comprensión de los hijos de Dios. Dice Daniel 12:3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Siempre explico este versículo. Si lee el versículo anterior, habla de una situación de la condición de los cristianos en el tiempo del fin, que dice que muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Unos serán despertados para vida eterna y otros despertados para vergüenza y confusión perpetua. Y este 3 que dice que los entendidos resplandecerán, a mí me llama mucho la atención porque dice que van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Los que han ido a campamento, Pablo que hace poco estuvo por el Pico Duarte por ahí, el que está apartado de la ciudad y está en una montaña, está como más cerca del cielo porque logra ver las estrellas de una manera que aquí no se ve. Imagínense cómo esas estrellas resplandecen en medio de un fondo negro, de esa oscuridad, y esas estrellas resplandecen. Los entendidos, imagínense que los entendidos en el tiempo del fin van a resplandecer en medio de tanta gente que no entiende lo que está pasando. Y eso sucede. El cristiano adventista del séptimo día, que está al día con lo que le han llevado a su mente, ha vivido esa luz. Cuando está pasando un problema y nadie entiende, ese adventista que explica lo que está pasando resplandece en el lugar, y aunque no hable tanto, ya después de ahí la gente lo ve diferente, y cuando hay una reunión siempre piden su opinión. O si hay uno que se cree sabio, cuando ve a ese que resplandeció aquella vez, para asegurarse de que no se está metiendo en rojo, le pregunta: Milosi, ¿verdad que sí? Porque yo tengo que confirmar que Milosi corrobora lo que yo digo, porque ella ha demostrado que resplandece aquí.
o en el lugar de trabajo. Por eso el que sabe de las cosas que están pasando a la luz de la palabra tiene que resplandecer donde sea. El conocimiento es un poder. Y el saber la palabra de Dios o ser dirigido por el Espíritu Santo le proporciona que en medio de la ceguera usted pueda resplandecer. Otro punto que dice que esos van a resplandecer y tienen una condición, dice el versículo, los que enseñan a justicia a la multitud. Porque hay muchos sabios que tienen el conocimiento solamente para demostrar que saben. Pero no usan el conocimiento para enseñar a las multitudes la justicia de cada situación. Por ejemplo, aquí se da alguna reunión eclesiástica y algún hermano piensa mal de otro y yo me doy cuenta que lo que ese hermano está pensando no es así, porque del que él está pensando mal yo lo conozco y yo sé que no es así. Pero como no es conmigo, yo me quedo callado, porque el problema no es mío. Y yo veo que injustamente están pensando mal de mi hermana querida que está aquí, que tiene abrazado el muñeco o la muñeca, y yo sabiendo que ella no es así, yo me quedo callado. Estoy siendo yo justo en ese momento. No, ahora si yo con todo respeto, yo levanto la voz y disculpen hermano, mire, yo he hablado con la hermana, yo la conozco un poco mejor, y yo sé que ella no es así. Ese comportamiento de la hermana es porque ella se crió de una manera que usted no la conoce, pero yo sí porque la conozco bien, y ella hace eso no es por lo que usted pensó. Y yo estoy lidiando, resolver un malentendido, una proclamación de un carácter de la hermana que no es así. Aunque no es conmigo, yo me estoy poniendo en el lugar de la hermana. Y justamente yo estoy levantando la voz. Ese tipo de personas resplandecen donde quieran. Porque el Espíritu Santo sabe que se ponen en el lugar del otro. Tienen la capacidad de empatizar. Tienen empatía. Se ponen en el lugar de los demás. No se hacen el loco con el problema ajeno. Y ese tipo de personas llegan a ser entendidos, porque Dios da sabiduría al que la va a usar correctamente. Entonces, para ser entendido y resplandecer como el fulgor del firmamento en el tiempo del fin, hay que estar preparados para que Dios nos haga resplandecer con su luz. Y hay un versículo que usted conoce mucho, que siempre menciona, de Pedro, que dice que nosotros hemos sido como un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Y siempre he mencionado que esa luz admirable es que el que te ve allá afuera, que está en las tinieblas, tiene que quedar maravillado con tu luz, porque es una luz admirable. Ahora bien, vamos a entrar en algo que yo quiero que si usted es verdad, que es entendido, o que quiere serlo, guiado por el Espíritu Santo, es importante que usted conozca por qué razón el cerebro suyo no da para la capacidad que Dios la diseñó. ¿Por qué hay pecados en la vida suya y mía que no hemos logrado arrancarlo de nosotros? ¿Por qué hay situaciones, comportamientos que sabemos que tenemos, que no sabemos cómo vamos a lidiar con ellos y sabemos que está mal, pero no lo erradicamos de nuestra vida? Es necesario entonces que usted preste atención a la poca teoría que voy a explicar ahora. Esta teoría, usted tiene que hacer un esfuerzo mental, porque yo sé que como este tema se lo va a aclarar, cuando el hábito no está creado de usted ser una persona estudiosa, usted se duerme con facilidad. A pesar de que usted salió de su casa, usted planchó la ropa para venir al templo, y usted no entiende las cosas porque a usted le hacen falta situaciones por vivir y usted le está desechando, como por ejemplo, la capacidad de la atención en lo que usted hace. Si usted no presta atención, usted no puede guardar información. Y si no guarda información, usted no puede formar una conducta de acuerdo a una información que Dios le ha dado. Por eso que a veces no sabemos de la palabra de Dios, se nos olvida. Nos dormimos en el culto porque ya hemos creado un hábito de dormirnos con los temas que ameritan un mínimo esfuerzo de entendimiento sobre el asunto. Porque el entendimiento, para usted lograrlo, tiene que hacer un esfuerzo mental. No tiene ni que mover el cuerpo, es la mente. Pero estamos tan adecuados a la vagancia del esfuerzo, queremos todo tan fácil, que no queremos hacer esfuerzo ni de entender un tema que no comprendemos. ¿Cómo iremos al cielo? ¿Cómo nos vamos a transformar mediante el Espíritu Santo conforme a Cristo si yo ni siquiera sé cuál es la voluntad de Dios? Porque no la entiendo, y no la entiendo porque no quiero prestar atención. El cerebro, vamos a estudiar un poquito de él. Dice que el cerebro es el órgano constituido por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Están conectados entre sí por una estructura llamada cuerpo calloso que tiene millones de fibras nerviosas. El hemisferio derecho coordina el movimiento de la parte izquierda. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el lado derecho de mi cuerpo, incluyendo el ojo, el brazo izquierdo, la pierna,
es gobernado, controlado por la parte derecha del cerebro. Y lo que tiene que ver con el lado derecho mío, yo voy a ver el izquierdo suyo, es controlado por el lado izquierdo del cerebro. Usted dirá, pero ¿para qué yo tengo que saber eso? Es importante para que usted conozca su cerebro, que es el único lugar de donde puede emanar la vida que leímos en Proverbios. Dice, guarda tu corazón, refiriéndose a la mente, porque de él emana la vida. Pero si usted no conoce ni siquiera esa mente suya, que usted tiene ese cerebro, no lo conoce, ¿cómo usted lo va a guardar? ¿Puede guardar usted algo que no conoce? Usted guarda lo recibido y lo bien atendido. Vamos a avanzar. Cuando hablamos de la memoria y el tema del aprendizaje, porque uno como cristiano aprende, recibe la información, la domino, la entiendo y voy aprendiendo. La memoria y el aprendizaje son dos caras de la misma moneda, ya que no podemos aprender sin memoria. La memoria es el banco donde guardamos nuestros recuerdos. Según el científico británico Blackmore, el aprendizaje es la adquisición de conocimientos y la memoria es el almacenamiento de tal conocimiento. La memoria está en el cerebro. Si yo maltrato la memoria y la daño, todo lo que yo recibo, ¿dónde se guarda? Es como que usted tiene una computadora, tiene un sistema operativo que contiene un disco duro. El disco duro guarda la información. Pero si usted sube a una computadora que no tiene disco duro, sino que usted sube por un USB con una memoria virtual, todo lo que está en esa computadora, cuando usted la apague, no se va a quedar guardado en ningún lado, porque no había dónde guardar. El ser humano tiene un lugar que es la memoria, que está dividida en 3 partes. Si usted conoce esas partes, si usted cuida cada una de ellas o las sabe usar, usted sacará mejor provecho de su vida y sabrá guardar entonces el carácter puro y santo que usted quiere alcanzar. Esto es un asunto de ciencia. Yo sé que usted le puede doler un chin la cabeza, haga el esfuerzo, porque tiene que ver con su salvación. Y al final usted va a entender algo que vamos a explicar después de esta introducción de teoría, que ya está pasando, no se preocupe. Vamos adelante, hablando un poco de lo que es el papel de la atención en el proceso del aprendizaje. La atención es un factor clave en el proceso del aprendizaje, ya que es un requisito previo para la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. En la iglesia, a veces nosotros no entendemos bien la voluntad de Dios, porque cuando se predica el tema, a veces un hermano le mete un cuento a otro hermano, en pleno culto. Otro punto negativo que colabora a que uno no tenga un aprendizaje espiritual y un crecimiento, que a veces yo en vez de leer la Biblia en físico, la quiero leer en el celular, y usted sabe que el teléfono tiene muchísimas distracciones que no van a dejar que usted ponga una atención completa al objetivo de entender lo que es la voluntad de Dios. Entonces, no es que estoy maldiciendo el teléfono porque yo tengo uno, me estoy hablando de una computadora. Pero yo tengo que tener la capacidad de separar una cosa de la otra. Estoy leyendo la Biblia, se mete una publicidad en la aplicación que no tiene que ver con lo espiritual, ya yo me desconecté, o entró un mensaje por WhatsApp que me vibró el teléfono y ya yo sé que me escribieron. Imagínense ahora con el vicio de que sin vibrar, ya yo estoy revisando a ver si aparece un mensaje que yo no estoy esperando. Imagínese ahora yo teniéndolo en la mano, recibiendo mensajes. Se desconecta. La atención se desenfoca. Sin atención, los miembros no podrán procesar la información y retenerla en su memoria a largo plazo. Y esa información es lo que va a trabajar para que usted pueda erradicar el pecado que usted no ha podido vencer. Usted posiblemente prefiere un tema más sencillo y que se lo diga más directo. Pero si es directo y rápido, usted no va a entender cómo hacerlo. Es necesario que hagamos el esfuerzo en esta mañana de entender este asunto. No hay caminos fáciles ni anchos para llegar al reino de los cielos. El camino es angosto. La facilidad no es parte del plan de Dios. Todo lo fácil trae problemas. Si no, pregúntenle a los que lo han engañado en negocios piramidales, que en vez de trabajar, sudar y esperar el momento, invierten para sacar mucho y casi siempre tienen problemas, tienen problemas. En la salvación no hay atajos. Hay un proceso para tener una experiencia con el Espíritu Santo, para cuando llegue la prueba, el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros conforme a la experiencia. Porque usted no puede pretender, como yo decía anoche en un estudio que teníamos sobre la oración, que oramos para que Dios nos responda cosas, que Dios me dé lo que le estoy pidiendo, que yo necesito, pero yo no me preparo para recibir la bendición. Y pongo el ejemplo de que yo estoy orando por un buen trabajo, un trabajo bueno, para yo salir de los problemas y tener una mejor vida y aportar hasta la iglesia, porque uno cuando está en olla, uno ofrece muchas cosas. Uno ofrece que va a ayudar a la iglesia y no se programa, Señor, tú sabes, quiero ayudar.
Dios no lo va a ayudar y no lo ha ayudado. Usted sabe por qué. No es porque Él no quiere. Es que Dios es tan bueno, tan justo, que si un mundano se preparó, fue a la universidad, se esforzó por aprender y capacitarse en un puesto de trabajo, y usted de vago, usted quiere solamente orar y no se prepara, Dios no puede venir a darle a usted el puesto de trabajo, porque entonces Dios está siendo injusto. Y Dios es tan bueno que si usted se preparó, Él le va a dar por lo que usted se preparó. Usted no se prepara, usted puede orar todo lo que usted quiera y se va a quedar en el mismo lugar. Y si recibe, posiblemente fue el diablo que le dio. Claro, porque usted no está preparado para recibir la bendición de Dios, que en manos equivocadas se convierte en una maldición. Entonces, en esa parte, usted puede ir tomando ese mensajito, que si tiene alguna oración que no se le ha respondido, es que no es el tiempo. ¿Y por qué no es el tiempo? Porque usted no está preparado. Porque Cristo dijo aquí en la tierra, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, le será dado. Y Él dijo todo. ¿Usted cree que todo lo que usted le pida a Dios en el nombre de Jesús le será dado? Usted como que lo duda. ¿Usted cree que las palabras de Jesús, que Él pronunció antes de irse, que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos será dado? Amén. Yo lo creo 100% eso. Yo no tengo ningún tipo de dudas. Si no lo he recibido es porque no estoy preparado. Vamos en la siguiente diapositiva para que usted entienda esa división de lo que es la memoria. ¿Cómo funciona su memoria? ¿Por qué usted, si se va ahorita y no se acuerda de lo que yo prediqué, le pasó eso? Tenemos la primera memoria, que es la memoria inmediata. Esta tiene una capacidad de almacenamiento limitada, por lo que la información pasará a un almacén permanente. Es permanente la información. Y hablaba con Pablo, un amigo que me presentó, muy buen muchacho, que a veces usted llega a los lugares. Bueno, pongo el ejemplo con la hermana se va a acordar de mi nombre, porque en su casa tiene 2 personas, 3, que tienen mi nombre. Nos presentamos allí en el baño. ¿Cuál es su nombre? Yo le dije, Carlos. Ay, yo tengo a mi esposo, mi hijo y mi nieta. Tal vez se acuerde del apellido, pero tal vez se lo olvidó. Ahora, yo no me acuerdo de la hermana. Yo estoy siendo sincero, mi hermana, yo no me acuerdo de su nombre. Olga, muchas gracias, porque eso se quedó en la memoria limitada que tenemos, que es una memoria inmediata. La siguiente es la memoria a corto plazo, que dice que es donde se combina la audición con la visión. Lo que yo estoy hablando con lo que usted va mirando, todavía no he visto imágenes, pero lo va a ver ahora. Lo que yo voy a hablar con las imágenes se le va a grabar más que todo lo que yo he hablado hasta ahora. Dice que se combina la audición con la visión, así el recuerdo dura más tiempo, siempre y cuando no sea interrumpido por algo que se diga. Si un hermano le preguntó cuál cita fue que él mencionó, el que le va a decir la cita que estaba atendiendo se desconecta, y lo que yo dije después de ahí también se va a perder el que dio la información. Eso pasa en la escuela, en la universidad. Cuando hay un dictado, el que se quedó le pregunta al que está al lado y se pierden los dos y se siguen perdiendo en cadena hasta que tienen que preguntarle al profesor qué fue lo que él dijo. Porque lo que distrae desconecta de la intención y el propósito de la comprensión. ¿Por qué no entendí? Porque pensé en que debo 10,000 pesos. Pensé en que la comida la tengo que poner a las 12 puntual, porque si no ese hombre se incomoda. Todo ese tipo de cosas desconectan, por eso que hay poco crecimiento en algunas personas. Si le entregó un tiempo a Dios, entrégueselo por completo. No se ande reservando el tiempo que no es suyo, porque el sábado es de Dios. Por eso es que no crecemos muchas veces. La última memoria, que es la a largo plazo, en esta se almacenan los recuerdos vividos acerca del mundo y se retienen durante toda la vida. Y pongo el ejemplo de un impacto grande emocional, un accidente, la pérdida de un ser querido, la novia que terminó con el muchacho y que él se sintió avergonzado, es un trauma, y viceversa. Un divorcio donde uno de los dos no estaba de acuerdo, eso no se olvida nunca. El parto, cuando a la madre le hacen la cesárea, esos son momentos y episodios que eso no se olvidan nunca. Eso se queda en la memoria a largo plazo. ¿Sabe por qué? Porque eso tuvo un impacto tan fuerte en nuestra vida que no teníamos tiempo para pensar en otra cosa y solamente pensábamos en eso. ¿Está viendo por qué la comprensión tiene que ver con la totalidad de la atención sobre el asunto? Ahora, vamos a una parte, después de esta teoría, que era para que usted entendiera lo que es el tema principal o la parte central de este tema, y tiene que ver con los surcos del cerebro. Usted lo va a entender porque va a ver una imagen que usted va a entender un poco el asunto. Los surcos del cerebro, ¿quién lo había escuchado? Los surcos. Miló se había escuchado y el hermano también. ¿Tiene algo breve que quiera compartir sobre los surcos? Vamos, está caliente, estamos ahí mismo, es parte. Miló si corrobora algo más. Cuando nosotros empezamos a hacer algo que pasa ya de los 3 meses, se crea ese surco
Ah, excelente. Pablo. El actuar en automático, vamos para allá porque es parte de lo mismo. Gracias por esas opiniones porque sé que va a haber comprensión. Hasta el que tenga más complicación de entenderlo va a comprender. Mira, ese cerebro que usted ve ahí tiene tantas cosas feas y tiene que ver con los hábitos de la persona. Fíjense, póngalo un poquito más pequeño para explicar algo del cerebro. Es de ahí que emana la vida. El versículo que leímos, si usted creía que lo entendía, es ahora que lo va a entender bien porque es de ahí que emana la vida. Fíjense, el cerebro está dividido ahí, como usted lo puede ver, en 4 lóbulos. Que usted lo puede ver así en esa postura. Tenemos el lóbulo frontal, que tiene que ver con esta parte del cerebro. Tenemos la parte del lóbulo parietal, que tiene que ver con esta parte de aquí. Son los parietales. Tenemos otro lóbulo, que es el lóbulo temporal, que tiene que ver con esta parte de aquí. Usted lo puede ver en la imagen también. Y tenemos un lóbulo occipital, que tiene que ver con la parte trasera, que está un poco encima del cerebro. Esos 4 lóbulos están divididos y organizados en el cerebro. Y están organizados gracias a la división que tienen los surcos. Los surcos vienen siendo unos pliegues o unas hendiduras que tiene el cerebro. Cuando usted ve un cerebro, cuando usted lo ve en la imagen también, tiene ciertas hendiduras. Cada lóbulo está dividido por pliegues más profundos. Y cada lóbulo se ocupa de una cosa del cuerpo. Cuando usted tiene problemas de la movilidad, hay un lóbulo que tiene problemas. Cuando el neurocirujano o el neurocientífico va a tratar un problema suyo, cuando usted le plantea el problema, él sabe por qué el lóbulo él va a tratar la investigación, para ver la causa y ver cómo se puede resolver el problema. Pero esto no lo tienen que saber ni los médicos, ni los psiquiatras exactamente. Lo tiene que saber toda persona que tiene un cerebro. Porque usted tiene un cerebro, ¿cómo usted lo va a cuidar si usted lo desconoce? Algo más. Y esto de la mano con la parte que mencionaba Milosis, y mencionaban también los hermanos, quiero explicar la importancia de esos surcos. Recuerden, los surcos son unos caminos que tiene el cerebro, como unas zanjas que están en el cerebro. No se le olvida eso. Son unas zanjas que tienen el cerebro. Esos son los surcos. Cuando usted va a sembrar, usted hace surcos. Son zanjas que usted hace para sembrar. Esa zanja, ese camino es el surco. En la siguiente diapositiva quiero leer algo. Vamos a leer 4 tipos de surcos. Y usted va a ir entendiendo por qué el comportamiento suyo es como es. El primer surco es el surco cingulado. Si una persona reacciona con estrés ante problemas repetidamente, su surco cingulado se refuerza esa respuesta automática. Por ejemplo, si usted es una persona que tiene problemas con el estrés, o de cualquier cosita usted se está volviendo loco o se está volviendo loca, hay personas así, que todo le estresa. Desde que le ejercen un poquito de presión, estallan, porque no saben, no pueden controlar el grado de estrés. El problema de esta conducta es, en este surco cingulado, es que cuando usted sigue cometiendo el mismo error, usted refuerza el problema. Cada vez que usted recibe estrés y usted se descontrola, usted sigue afianzando el problema. Y ese surco cingulado, que tiene que ver con el estrés, cuando usted le mete un poco de presión en el trabajo, en la universidad, y que cuando usted va a tener una exposición, usted se pone nervioso, o cuando tiene que presentar algún informe al jefe, usted se va a volver un etcétera, porque usted se estresa de cualquier cosa. Y al recibir el estrés, ese estrés lo sigue dominando y el surco se sigue fijando en este caso. Dice, pero si la práctica, ¿verdad? La meditación o la gratitud fortalece la capacidad de gestionar el estrés positivamente, esto usted podría resolverlo de esta manera. Con la práctica de la meditación, no meditando en cosas raras. Te va a meditar en la palabra del Señor que usted ha estudiado, No me ande que meditando, que usted yoga y que usted se va a abrir y se va a sentar con la pierna cruzada. No estoy hablando de esa meditación. Aquí no somos yoga, aquí somos adventistas del séptimo día. ¿En qué medita el cristiano que cree en la palabra del Señor? En la palabra. Usted no puede creer en algo que usted no sabe. Si meditó en otra cosa, se embromó. Tiene que meditar en la palabra del Señor, en el ejemplo de Cristo en la Biblia. El himno que se llama Meditar en Jesús, a mí me encanta ese himno. Porque al meditar en Jesús, hay otra estrofa que dice sobre la palabra, la meditación de la palabra. Ahora, usted va a meditar, ¿saben qué? En lo que más usted consume. Si usted es una persona que usted nada más para viendo películas, usted lo que va a meditar mucho en lo que usted ve ahí. Usted no puede meditar en lo que usted no conoce, hermano. Usted va a meditar en lo que usted conoce. Y toda la contaminación mental se fija en su cerebro y cuando usted quiera sacar de abajo, va a sacar del recurso que usted tiene. Algunos van a sacar de la pornografía, algunos van a sacar de la masturbación, otros van a sacar de otro tipo de vicio que tiene, del café, otros del vicio que tenga, de lo que más practica. Es de ahí que va a sacar.
El que es violento de manera rápida porque consume mucha violencia. Vamos al próximo surco, el surco central. Este surco central es el que divide el lóbulo frontal de los parietales. Cuando aprendes a manejar bicicleta, tocar un instrumento o escribir rápido en el teclado, este surco ayuda a reforzar los circuitos neuronales del movimiento hasta que se vuelven ya automáticos. Hay personas que escriben y ni miran el teclado ya. Lo han hecho tantas veces que ya saben dónde está ubicado, le topa la esquina del teclado y él sabe dónde va a llevar el dedo. Y el nivel de distancia entre la esquina del teclado y donde ve el dedo, la letra que quiere, lo hace con exactitud. Si lo hace mirando y lo quiere hacer de manera rápida, falla. Pero si no analiza, lo hace de manera más acertada. Porque al salir de manera automática, el surco del cerebro hace que usted tenga la práctica con la misma exactitud que ya usted tiene por costumbre. ¿Usted ve por qué hay algunos pecados que le salen a unos casi solos? Los hermanos se ríen. Bien. Hay prácticas deportivas que usted hace y ya usted sale, usted se cepilla diario, usted no tiene que pensar mucho eso. Usted le sale automático. Próximo surco, el surco precentral. Los hábitos de levantarse temprano, hacer ejercicio o comer de manera saludable dependen del control voluntario que está regulado por esta región. ¿Por cuál? Por el surco precentral. Fíjense, usted no tiene que ser un neurocientífico, usted no tiene que saber que usted tiene un cerebro en la cabeza que está protegido por un cráneo y que está dividido en 4 partes, que cada una de esas partes se encarga de una cosa de su cuerpo. Cuando usted ve que el ojo le está pestañeando solo, como que está viendo unos cambios que no son normales, usted puede averiguar de dónde viene el problema, porque usted de cualquier cosita, usted va a pagar una consulta de manera innecesaria, porque usted es el dueño de su cerebro, conozca lo que tiene. No tiene que ser médico, simplemente tiene que ser un humano que sabe lo que le entregaron. Y que sabe que de ahí mana la vida, y que si de ahí mana la vida, yo tengo que saber cómo se cuida. El surco precentral, ¿verdad? Ya podemos ver esta parte. Todos los hábitos de hacer ejercicio. Cuando usted quiere hacer ejercicio, usted va el primer día. Como yo, que empecé hace unos días y he tropezado en el camino y no he podido continuar. Pero cuando usted sigue manteniendo la perseverancia en la práctica, usted logra mantener un surco adecuado conforme a lo que tiene que ver con la motricidad, con la parte de los movimientos, de buenos hábitos, porque usted tal vez para ir al gimnasio que tiene ese problema, pero si para usted ir a comprarse un chimi, comprarse algo que usted sabe que no es bueno, ese surco lo lleva solo. O sea que el cuerpo funciona bien, es lo que no funciona bien para lo que te va a beneficiar. Porque ahora tú sabes que tienes que trabajar para eliminar el surco que está mal creado, que está dañado, eliminarlo y crear surcos con buenos hábitos. Por eso hay personas que después que le toman el gusto al hacer ejercicio, en el cuerpo se crea un registro que cuando no va le hace daño, le hace falta, se siente mal. Cuando ya el hábito está ahí, hermano, usted no tiene que forzar. Y por más que usted le diga, usted no abandone el ejercicio porque usted sabe que eso le está dando vida. Fíjense que es verdad que desde el cerebro mana la vida, hermanos. Si usted lo usa bien. El último surco, delante, el surco parietoccipital, la parte de atrás, ¿verdad? Mirosis. En esa parte de la parte occipital, de ese lóbulo que está ahí, el surco que está ahí dice que si pasas mucho tiempo en redes sociales, viendo imágenes o videos de cierto contenido, este surco puede reforzar patrones de atención y memoria visual, haciendo que busques más de ese tipo de contenido de una manera automática. Yo sé que eso usted lo sabe igual o más que yo. Cuando usted está hablando con una persona y usted bloquea ese teléfono en automático y usted entra a Facebook ahí sin usted pensarlo y ese dedo empieza a hacer así sin usted pensarlo y usted sabe que salió y usted no espera 30 segundos y usted vuelve y entra y hace lo mismo. Ese surco yo creo que está tan profundo, Pablo, que yo creo que podemos sacar agua del mar de ese surco. El marketing lo sabe. Yo no estoy hablando de... Yo tengo un tema que tiene que ver con las imágenes y cómo te obligan a crearte surcos en el cerebro sin tú darte cuenta a través del mensaje subliminal. De hecho, esta diapositiva yo la adecué al tema de hoy, que estaba muy conectada y yo borré las imágenes porque el tiempo no me iba a dar. De cómo se obliga a las personas, porque el marketing tiene una rama que estudia el neuromarketing, se llama. Es una especialidad. Es el estudio del cerebro relacionado con las ventas. Ya el marketing no es como antes. Estudiamos el cerebro para ver ahora cómo vamos a hacer que tú, atento a mí, tú vengas y compres lo que yo quiero. También se está trabajando en la educación, que se llama la neuroeducación. La neuroeducación es la manera de ver cómo yo puedo hacer que los niños sientan placer al estudiar
y ellos hagan la tarea de una manera automática sin que el padre coja lucha. Eso no está bien, ¿eh? Porque para lograr este tipo de estímulos se tiene que estimular, valga la redundancia, el neurotransmisor dopamina y todos los neurotransmisores que tengan que ver con la excitación y el placer, para que mediante se está practicando el ejercicio, usted sienta placer, y como te da placer, te crea un patrón de vicio y ya tú quieres ir al lugar, aunque sea detrás de algo bueno. Ahora le voy a decir algo grave en esta mañana. Lo que le voy a decir, yo no lo he dicho en ningún otro templo. Hay predicadores que están implementando lo que es el estímulo de segregación de dopamina en las predicaciones. No están enseñando a los miembros a lo que deben de aprender para esta hora, y simplemente están dando un tipo de temas que a usted no le da sueño porque usted está excitado en la predicación. Este mensaje a usted le da cierto tipo de sueño. Ya no, porque nos reímos un poco ahorita. Yo no lo provoqué, se nos salió solo. Se nos salió por el surco que tenemos de la alegría. Es un decir. Eso que le dije es grave, porque las iglesias se están llenando en todo el mundo. Y cuando ese hermano sale de la iglesia y usted le pregunta cuál fue la comprensión del mensaje de hoy, él no le va a saber explicar. ¿Qué mensaje fue que se fijó en la cabeza? Él no sabe. ¿Qué él va a predicar de lo aprendido? Nada, porque no sabe, no entendió nada. Y eso es grave, porque si usted vino a la iglesia y usted se fue para su casa sin entender nada, usted perdió su tiempo, y no solamente que lo perdió, el diablo ganó un tiempo precioso, porque él aprovechó el momento de la ignorancia del hermano y colocó información para poderte manipular. Hay grandes predicadores hoy día, muy famosos en todo el mundo, dando mensajes que usted se siente tan bien escuchando ese tema que usted no puede dejar de escucharlo. Y otros temas usted lo desecha porque ameritan la aplicación del razonamiento. Los grandes filósofos de las diferentes corrientes filosóficas, todos coinciden que para usted tener un buen aprendizaje, usted tiene que pasar por un procedimiento y tiene que aplicar la atención, y no cualquier tipo de atención, porque la atención se divide en varias partes, y la mejor de todas es la atención sostenida. ¿Usted sabe cuál es la atención sostenida? Que aunque usted esté aquí y a usted le sonó el teléfono, usted baja el teléfono y lo pone en modo avión para usted mantener la atención sobre lo que a usted le interesa. Y nada te aparta de lo que te interesa. Hay en cosas que nosotros la aplicamos, pero lamentablemente es en surcos del pecado. Nos mantenemos fijos ahí, porque como tiene dopamina, lo que segrega todo esto, no que tiene el contenido, sino que nos hace segregar esa excitación placentera, usted ahí sí mantiene la atención sostenida, porque tiene un estímulo de motivación muy dañino. El estímulo que usa el Espíritu Santo para que una persona se mantenga conectada a la palabra es un estímulo basado en el razonamiento de la persona, que usted, motivado por una comprensión, usted decide mantenerse atado a Cristo. No tiene que ver con ningún estímulo psicológico. Usted busca un predicador de superación personal y motivación que es hasta satanista posiblemente, y va a aplicar métodos que están utilizando predicadores, el mismo patrón, para lograr mantener la atención. El Espíritu Santo es el único que tiene que convencerte a ti de pecado, de la importancia de este tema. Yo no tengo que usar herramientas, yo no tengo que estimularte nada, yo simplemente tengo que tomar la Biblia, desenvainar la espada de la Biblia, que es una espada de doble filo, y al desenvainarla, usted decide si usted quiere que ella corte el pecado de su vida y usted mejorar para la vida eterna. Eso lo decides tú. Yo simplemente cumplo con dar el mensaje. A que usted le aburrido, eso no es un problema mío. Yo tengo que cumplir con darte el mensaje, y tú tienes que cumplir con prestar atención a la palabra de Dios. Porque a eso fue que viniste, ¿sí o no? Vamos a avanzar. Hay 4 citas del Espíritu de Profecía que voy a mencionar de manera rápida para que usted vea de cómo el enemigo nos ha engañado, quitando de nuestro camino no solamente la Biblia, que hay varias citas, también el Espíritu de Profecía, para que usted no entienda que ese mensaje vino del mismo trono de la gracia. Fíjense como una mujer que no era científica, que no fue a la universidad, fíjense cómo ella hablaba sobre cosas que los científicos hoy en día están aplicando para su propio beneficio. En el libro de la Educación, en la página 257, dice: cada acto de la vida, por insignificante que sea, deja su impresión en el carácter. Solamente con eso podemos durar mucho tiempo hablando. Por insignificante que usted vea el hábito que usted tuvo, o el primer pecado, la primera vez, yo nunca he hecho esto, pero tengo curiosidad. Usted sabe que está mal, pero usted cree que eso no le va a causar un impacto dañino en su vida, y usted lo hace porque usted subestimó el pecado. Dice la hermana que por insignificante que sea, deja su impresión en su carácter. Usted sabe lo que es imprimir, ¿verdad? Usted tiene impresora, o la ha tenido, la ha usado. Es fijar algo en un lienzo
Imagínense que el cerebro suyo es el lienzo donde el diablo va fijando el pecado en su vida, por insignificante que usted lo vea. Eso crea inmediatamente un surco en el cerebro, de un hábito que usted va a comenzar a trabajar, porque cuando usted lo hace la primera vez, ya se aplicó la conducta. La segunda se hace más fácil de repetir, y pongo un ejemplo aquí. El que es de campo, ha sido de campo, o el que ha ido del campo, ha visto caminos que son hechos por los animales. Que por cierto, los ingenieros cuando van a lanzar una carretera, ellos se fijan mucho del surco de camino que han creado los burros, los caballos, porque los animales por instinto, ellos caminan por el lugar más firme y más seguro, guiados por el Espíritu Santo, así como ellos se guiaron para entrar en el arca. En el campo ellos siempre buscan el lugar más seguro para llegar a su destino. Ellos no van por el peligro, porque ellos lo perciben. Ahora nosotros, viendo ese patrón de ese camino fijado, si el animal desaparece, el que hizo ese camino, y deja de transitar, comienza a crecer la hierba, crece la maleza y el camino se borra. El camino se borra, pero cuando él pasó la primera vez, él tumbó 2 o 3 matas, no se veía muy claro, pero camino. Cuando él vuelve, tumba un par de matas más, hasta el punto que queda el pelado en claro ahí. Se ve claro el camino, ya lo fijó, hasta que las personas lo anchan un poquito más y ya crean una calle por ahí mismo. Hay algo interesante, y es que en el asunto del pecado y el carácter nuestro, por qué no hemos podido trabajar con él, es porque no estamos viendo la causa del problema. Hablamos del pecado, escuchamos los temas del pecado, pero no sabemos cómo funciona el pecado en nosotros. ¿Por qué están ahí? Al saber esto en esta mañana, podremos trabajar con pecados que hemos tenido, que no sabemos cómo lidiar con ellos. Fíjense lo interesante de hacer un esfuerzo de entender qué es lo que tenemos. Voy avanzando. Sigue siendo hermana Elena, se nos forma el carácter por la repetición de los actos individuales. O sea que cada surco, cada mal hábito, él crea su propio camino. Usted fuma un cigarrillo, ahí había un camino, no puede abandonar el cigarrillo. Alcohol, otro camino del alcohol, y usted tiene ese cerebro lleno de cosas malas, que a la hora de usted tomar una decisión buena, ¿de qué usted va a decidir al final? De lo que predomina en su vida, en su cerebro, que de ahí que emana la vida. Por eso la mayoría de decisiones que queremos tomar, no tomamos casi nunca las correctas, porque tenemos tantos surcos que no tienen que ver con la palabra de Dios, pero el que sí se afianza en la palabra, crea surcos de vida espiritual, de predicación, de una vida activa cristiana. Esto influye en tu vida. Avanzo con la siguiente cita, porque el tiempo es el que va de manera rápida. La siguiente cita se encuentra en Mensaje para los Jóvenes, página 144. Yo no estoy viendo el reloj, Pablo, lo veo. Dice, los pensamientos y sentimientos que abrigamos no solo determinan el carácter, sino que también afectan el cuerpo y la mente. Los pensamientos no expresados dejan su huella en la mente. Cada impulso del alma deja su impresión en el cerebro. Esto es muy profundo lo que acabo de leer, muy profundo, que lo profundicé, el entendimiento en esto. Fíjense que por usted repetir el estudio, usted puede profundizar tanto en cosas buenas como en cosas malas. Fíjense, esto me llevó a mí, esta cita, a algo que había dicho el mismo Señor. Cuando Él decía sobre el pecado, que se refería al adulterio, que antes usted tenía que cometer el acto para usted ya ser figurado como un pecador, ¿sí o no? Pero ¿qué dijo Cristo cuando Él vino? Él dijo que aquel que ya adulteró en su mente, ¿qué hizo? Ya pecó. Y ahí entendí muy bien por qué Cristo dijo eso. Eso es la ciencia pura, pero uno lo ve a veces de manera tan limitada que ahora lo comprendo de una manera tan extraordinaria. ¿Por qué pecó? Porque usted creó en su vida ese registro de ese pensamiento que usted vivió en su interior. Porque hasta pensándolo usted transita por vías. Por ejemplo, una persona que nunca ha matado a nadie, pero ha picoteado personas en su cabeza. Perdón por la palabra. O que le desea el mal a otro. Ya usted mató. Por eso también Él dice, aquel que decía el mal a su hermano, estoy parafraseando, que habla del que llame anatema a su hermano, o el que trate de tener pensamientos inicuos o negativos hacia su hermano, ya mató. ¿Es homicida, dice la Biblia? ¿Por qué Cristo dijo eso? Porque ya en su vida se quedó un patrón de un registro de un asesino. Fíjense qué profundo es esto, ¿eh? Por eso yo me glorío en el Espíritu del Señor. No que me doy gloria a yo, sino que me lleno de la gloria del Señor y su Espíritu. Cuando yo pienso, personas del mundo que se creen sabios y menosprecian la Biblia. Aquí hay tanta profundidad, hermanos, que si nosotros supiéramos, cualquier científico debería de quedarnos corto. Nosotros en manos del Señor, comprendiendo su palabra, esto es joya.
La hermana Elena, sin ser científica, entonces ella dijo eso guiada por el Espíritu Santo. Usted pensó, se imprimió en el cerebro como un papel cuando usted le coloca tinta de una impresora, se quedó la información. Siguiente cita. Esta se encuentra en la Temperancia, página 112. La senda del dominio propio no es la senda en que nos coloca la naturaleza, sino la que se gana con el esfuerzo después de repetidos fracasos y muchos obstáculos. Al intento de vencer el pecado de lo que nos gusta, nosotros fracasamos. Yo sé que usted ha fracasado mucho tratando de apartarse de cosas, yo también. A diario yo fracaso con cosas que quiero abandonar y no lo he logrado. Yo sé que eso está mal y cuando intento, yo duro un momento y vuelvo y caigo. Pero cuando yo me levanto y continúo perseverando en lo correcto, yo creo caminos positivos. Y esto lo relaciono con una pregunta que me hacen algunos hermanos sobre el tema del compromiso con la predicación del Evangelio. A veces yo no he comido y mi esposa me está llamando para comer o en algún retiro, en alguna actividad. Y cuando yo estoy mi hermano concentrado hablando de la palabra, no hay comida que me aparte de eso. Yo tengo que terminar lo que estoy haciendo. Eso como que me proporciona una energía que solamente Dios lo podría explicar a la persona. No hay hambre que te aparte de lo que es la palabra de Dios. Voy concluyendo diciendo que a esos hermanos que quieren hacer lo correcto y que tienen el espíritu de la vagancia espiritual, tienen que tratar de borrar esos caminos de su vida. Y esto solamente se logra haciendo hábitos correctos y aunque usted tropiece, repitiendo el buen acto. Y por medio de la repetición se va a formar un camino en su vida de buenos hábitos. Y esto es lo que fija el carácter. Cuando habla de esos que serán entendidos en el tiempo del fin y que van a resplandecer, ellos son entendidos porque su cerebro está capacitado, está creado con lo que son surcos, creado por el mismo Dios mediante el Espíritu Santo y la decisión de la voluntad de la persona, porque Dios no te va a obligar y te va a crear surcos atento a Él. Eso se crea solamente con la práctica suya, no hay otro método. Dice el versículo 10 y 11 del mismo capítulo lo siguiente: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Esto va a ser porque el Espíritu Santo te va a limpiar atento a Él? No es así que funciona. Ahora, Él te limpia, pero tú tienes que trabajar por la limpieza. No es que tú lo vas a lograr, pero si tú no te apartas del mal y practicas lo bueno, no va a suceder nada en tu vida, porque Dios no obliga a nadie ni siquiera para salvarlo. Fíjense ahí, sigue diciendo: los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Solamente esa cita, hasta ahí lo dejamos. En esta cita que hemos leído, hemos visto que en el tiempo del fin el impío va a seguir obrando de manera impía. ¿Usted sabe por qué? Porque aunque Dios quiera, Él no puede hacer nada en tu vida, porque ya tú has decidido tener un modelo en tu vida, tener surcos totalmente guiados por el espíritu del diablo. ¿Cuál es el llamado nuestro en esta mañana? Tenemos que ser entendidos, y esto lo vamos a lograr cuando nuestro cerebro esté funcionando de la manera correcta. ¿Cómo su cerebro funciona de una manera adecuada? Cree surcos buenos en su vida. Estos surcos son equivalentes al carácter fijado en tu vida. Hacer lo que hacía Cristo. Cristo tenía surcos buenos. Si tú vives la vida de Cristo, tu cerebro se va a parecer al de Él. Si le tiran una foto, le toman una foto al cerebro mío ahora, ese cerebro va a tener problemas. Pero cuando Cristo venga, mi cerebro tiene que estar ya llevado a un nivel de buenos hábitos y buenas obras. Concluyo en esta mañana entonces diciendo lo siguiente: si hoy tienes la oportunidad de practicar buenas obras, no lo postergues, porque el camino del pecado va a seguir en tu vida. Por orar no se va a erradicar el pecado. Tienes que tomar una acción en tu vida. ¿Quieres mejorar como cristiano? Con tú pedírselo a Dios no va a funcionar. Tienes que comenzar a trabajar por esa buena vida, por esa vida espiritual y por esa vida que va a perdurar en el reino de los cielos por toda la eternidad. Hermano, que Dios le bendiga en esta mañana. Espero que puedan meditar sobre la palabra de Dios y que de ahora en adelante podamos tener surcos positivos que glorifiquen el nombre del Señor. Dios le bendiga. Vamos a estar de pie y vamos a orar.